todo lo que venimos conversando acerca de un presupuesto valorativo detallado, ya vimos que los costos directos son materiales, mano de obra, y dentro de la mano de obra están las cargas sociales y el impuesto al valor agregado. Y luego viene como un tercer rubro de parte de los costos directos, herramienta menor y equipo, o equipo y maquinaria también en algunos rubros le llaman, principalmente en el rubro carretero. Hoy día netamente nos vamos a ocupar primero de lo que es la mano de obra, todo lo que se refiere a rendimientos de mano de obra. El día lunes veremos las cargas sociales y el impuesto al valor agregado y por qué se toma en cuenta en esta parte de la mano de obra directa. Y bueno, esta es una diapositiva que la voy a ir pasando prácticamente todos los días hasta que nos metamos en la cabeza qué son los costos directos y qué son los costos indirectos, que ya vimos que los costos indirectos se dividen en gastos generales directos, que son los costos indirectos de campo, gastos generales indirectos, que son los indirectos de oficina central, los impuestos y costos financieros. Dentro de los impuestos también lo vamos a ver en su momento. La siguiente semana nos toca el tema, con seguridad que vamos a llegar hasta el tema impositivo, qué impuestos pagamos, cómo se graban y cómo se calculan. Entonces, vamos a, terminando ese tema de los impuestos y los costos financieros, vamos a dedicarnos a lo que es la parte presupuestaria del CUARC. Habíamos visto la planilla de presupuesto general, en el cual están todos los ítems, el listado de ítems perfectamente ordenados con capítulos y subcapítulos, o partidas y subpartidas, también se les dice, y cada una de las subpartidas o subcapítulos tienen sus respectivas unidades de medida que nos van a servir como unidades para cobrar el dinero de acuerdo al avance que se tenga. Las cantidades vienen a ser nuestros cómputos métricos o también se le llama nuestro volumen de obra. Y cuando hablamos de precio unitario, estamos hablando, recapitulando, de que cada uno de los subítems o de las subpartidas de nuestro presupuesto va a tener una planilla de análisis de precios unitarios. Esta planilla de análisis de precios unitarios se subdivide, obviamente tiene que tener encabezado en el cual diga el nombre del proyecto, la actividad de la cual estamos calculando su análisis de precio unitario, la cantidad que está en el presupuesto y la unidad de medición. Esta unidad de medición es muy importante, así como también la moneda en la cual estamos calculando. Es importante también, yo sé que todos acá lo tenemos bien claro, pero no está por demás mencionarlo, que si mi planilla de análisis de precio unitario, la moneda está en dólares americanos, quiere decir que mi presupuesto general también tiene que estar en dólares americanos, tienen que coincidir perfectamente. Pasando a nuestro tema de análisis de precio unitario, hasta el día miércoles vimos lo que era el rendimiento de algunos ítems. En este caso, en esta parte de los materiales, anotamos escogemos cada uno de los ítems que vamos a estudiar, lleva su material que nosotros, por criterio, sabemos que se van a utilizar, la unidad de medición, o en algunos casos es más conveniente la unidad de compra, como por ejemplo la madera de encofrado que viene en pie cuadrado. La cantidad, que aquí la cantidad en la planilla de análisis de precio unitario vendría a ser el rendimiento unidad de medida del ítem.
Por ejemplo, para este global, para un global, yo necesito de ladrillo adobito 725 piezas. La lectura sería más o menos 725 piezas por un global, que es la unidad del ítem. Y el precio unitario de cada material, que ya hemos visto también de qué manera se calcula, principalmente en materiales como el cemento, la arenilla, el ripio, los ladrillos que los venden por 1000, generalmente el 1000 de ladrillo cerámico cuesta 980.000 bolivianos, y de ahí calculamos por pieza, siempre por pieza. Pues en este caso tenemos adobito por pieza. ¿Cuántas piezas entran para este global? Y cuántas piezas, cuántos dólares cuesta cada pieza. Una pieza de ladrillo adobito va a costar esto, multiplicada por el rendimiento que tengamos, tengo el costo unitario de ese material. Luego tenemos el siguiente rubro de nuestra planilla de análisis de precios unitarios, que es la mano de obra. En la mano de obra lo que nos interesa es el rendimiento unitario y el costo unitario por cada uno de los componentes de este rubro. Hoy día vamos a ver algunos ejemplos cómo calculamos este rendimiento unitario, y hay algunos conceptos por ahí para tomarlos en cuenta. Luego tenemos la herramienta de equipo, que depende del rubro de construcción en el que nos encontremos, va a ser el de mayor importancia o complementario. Herramienta y equipo, o equipo y maquinaria también se le llama, principalmente para proyectos carreteros, para proyectos que tengan que ver con vías. Es un rubro, si no es el más importante, pero un 80% de importancia sobre todos los demás, sobre los materiales y la mano de obra. En proyectos carreteros, más importante el rubro maquinaria y equipo. Viene maquinaria y equipo, materiales y mano de obra en ese orden. Si hablamos de edificaciones, proyectos de ejecución de viviendas, oficinas, cualquier tipo de proyecto que no sea vial, el rubro en importancia es material, mano de obra, herramientas y equipo. Venimos diciendo desde el primer día de clases que estos tres componentes son los conceptos que integran los costos directos en una planilla de precio unitario. Luego tenemos los gastos generales. También adicionamos otro concepto, gastos generales directos y gastos generales indirectos. Los gastos generales directos son los costos indirectos de campo, y los gastos generales indirectos son los costos indirectos de oficina central, que comúnmente se los llama a todos esos gastos generales. Tenemos las utilidades, los impuestos, que componen los costos indirectos de la planilla de análisis de precios unitarios. La sumatoria de los tres rubros de costos directos más los tres rubros de costos indirectos son los que arman o llegan hasta el precio de venta unitario. Quiere decir, este valor de acá, de más o menos $1,399, costaría un global para este ítem. Entonces, estamos hablando de que este precio de acá es el que colocamos en nuestra planilla de presupuesto general, multiplicamos la cantidad por el costo unitario que hemos sacado y tenemos el importe para ese producto.
Importe facturado, sí. El tema facturación lo vamos a ver más adelante. Mientras tanto, nos quedamos con que estos materiales de acá, su precio tiene que ser facturado. Vuelvo a repetir, más adelante vamos a explicar por qué tiene que ser facturado. La mano de obra, generalmente cuando trabajamos con personal directo, no emite factura. Por lo tanto, tenemos que cobrar también el ítem, el IVA. Vamos a ver cuando toque en su momento de dónde sale y cómo cobramos el IVA de la mano de obra. Cuando hablamos de mano de obra, si esta es nuestra planilla de análisis de precios unitarios, fíjense, estamos prácticamente en la misma planilla de análisis de precios, solamente que nos vamos a abocar a lo que significa la mano de obra. Otra vez tenemos el encabezado, he hecho un corte nomás de esa planilla y vamos a abocarnos a lo que es mano de obra. Ahí dice el segundo rubro, mano de obra. Estamos aquí. Segundo rubro, mano de obra. ¿Cuál es el ítem que estamos analizando? Instalación de faena. ¿Qué unidad? Global. Lo mismo que estamos trabajando. Y para instalación de faena, fíjense que solamente he colocado un albañil como costo unitario. Depende mucho del tipo de proyecto por el cual estemos trabajando. Este proyecto quizás sea una obra pequeña en el que solamente trabajemos con una sola persona, o generalmente se trabaja con una cuadrilla de personas. Eso nosotros, si no somos los encargados de planificación, tenemos que coordinar con el encargado de plan, el director que posiblemente sea, o criteriosamente tenemos que saber para cada actividad qué mano de obra vamos a utilizar. Vuelvo a repetir, este es un ejemplo académico. Cuando hablamos del rubro de mano de obra, tenemos la descripción, tenemos la unidad. ¿Qué significa esta unidad? ¿Cuántas horas por unidad del ítem se tiene que cobrar, o el rendimiento? Horas por unidad de ítem es el rendimiento. En este caso, cuando se maneja global, se maneja el tiempo total que la persona o la cuadrilla que hemos colocado se va a utilizar para cumplir con esa actividad. En este caso, estamos diciendo que para un global, la instalación de faenas como global va a tardar 16 horas en culminarse toda la instalación de faena. Entonces, cuando manejemos la unidad global, implica de principio a fin. Ese es el unitario. Y también está compuesto por el costo unitario, que también ahorita vamos a ver de dónde sale este costo unitario. De acuerdo a decreto, que lo vamos a analizar en su conjunto, el decreto de costos y presupuestos para obras públicas en el módulo 3, pero me dice y me especifica que dentro de la mano de obra yo tengo que cobrar, en este caso no está, pero más adelante lo voy a explicar, se debe cobrar los beneficios sociales y se debe aplicar el impuesto del IVA. Esta creo que es la planilla, aquí está. Entonces, de acuerdo al decreto, todas las obras públicas, al subtotal de la mano de obra, que es el rendimiento unitario por el costo unitario,
tengo el subtotal de mano de obra, le debo aplicar el porcentaje de beneficios sociales y a la suma de ambos cargar o aplicar el impuesto al valor agregado. Estos dos valores los vamos a estudiar detalladamente el día lunes. Hoy día nos vamos a dedicar exclusivamente a rendimientos de mano de obra, donde ya expliqué anteriormente, esta planilla está compuesta por el rendimiento, que es horas por unidad del ítem, el costo unitario y tenemos el importe de mano de obra, el importe, el subtotal de importe de mano de obra, que es hasta ahí, hasta donde nos interesa el día de hoy. Estos beneficios sociales está también establecido, está también normado, solamente que algunas empresas cobran desde un 15% y hasta las más ordenadas pueden llegar a cobrar hasta un 65%. Vamos a ver luego por qué. Mientras que el tema de las cargas de los impuestos está normado por un 14.94% de la suma de 39,0 del subtotal de mano de obra más los beneficios sociales. Eso se lo multiplica por un 14,94 y tenemos el valor del impuesto, y la sumatoria de todo me da el valor total de lo que implica la mano de obra. Los que vieron las planillas de análisis de precio unitario que les envié, están las fórmulas detalladas, porque se los pasé los análisis de precios con fórmula y todo, para que puedan tomar en cuenta el armado principalmente de la planilla de análisis de precios unitarios en el rubro mano de obra. Pero vamos a entrar un poco más en materia. Si hablamos de rendimiento, estamos hablando cuántas horas por unidad de la actividad yo requiero para realizar un trabajo. Y para evaluar ese rendimiento, se deben considerar algunas particularidades. Entramos con el mismo link, por favor. Debemos evaluar el grado de formación del trabajador, la especialización, si es un encofrador, si es un fierrista, si es un maestro de obra fina, si es un maestro de obra gruesa, en fin, la especialización, qué experiencia tiene, el nivel de entrenamiento o destreza que tenga. Y estos valores nos van a permitir a nosotros en la construcción determinar si este trabajador con el que está en nuestra cuadrilla o los trabajadores que están en nuestra cuadrilla realmente cumplen los estándares de rendimiento que nosotros tenemos. El estándar de los rendimientos no es algo que esté normalizado. No conozco, al menos no conozco una planilla normativa que diga este trabajador tiene que hacerse 18 metros cuadrados de muro de ladrillo adobito y si no se hace los 18 no sirve. No hay una reglamentación, una ley, una tabla específica que obligue a los trabajadores. Eso es directamente por experiencia y nivel de entrenamiento. Hay maestros albañiles que me pueden levantar en un día desde 5, 6, 7 metros cuadrados de muro, y hay también trabajadores o maestros albañiles que al día me pueden levantar 12, 13, hasta 15 metros cuadrados de muro de ladrillo cerámico. Entonces, nosotros con el personal que trabajemos en obra, es muy importante conocerlos, valorarlos y constantemente tratar de hacer algún tipo de medición en obra. Se llama productividad en la construcción. Medir la productividad en la construcción de nuestra gente es muy importante. Existen modalidades de contratación
para cada uno de los trabajadores que tenemos registrados. Hay distintas formas de contratación. Una de ellas es la modalidad referida al trabajo por medio de contrato. Hablamos con los trabajadores independientemente, les comunicamos el trabajo y firmamos un contrato laboral con la gente. Este contrato laboral me tiene que definir perfectamente los alcances que se quieren en el trabajo que va a desempeñar cada uno de los trabajadores. ¿Cuál es la incomodidad de esto? Que si son 100, 200, 300 trabajadores, tendríamos que hacer 100, 200, 300 contratos, por un lado. Por otro lado, si la otra opción es directamente trabajar con un contratista, sería un solo contrato, y ahí nosotros, en ese caso, nos olvidaríamos de los rendimientos para presupuestar y solamente pasaríamos los costos que nos vaya a pasar de mano de obra, que nos vaya a pasar el contratista con el que vamos a trabajar. Esa es la gran diferencia. Entonces, generalmente cuando se maneja contratos de obra es con una persona que se encarga de manejar a toda su gente, un contratista se le llama vulgarmente o comúnmente en la construcción. El otro sistema es el pago a jornal, que este pago a jornal es cuando tenemos nosotros personal directamente trabajando para la empresa, sin necesidad de ningún contratista. En ese caso, nosotros tenemos que contratar albañiles, maestros, tenemos que organizar a los albañiles como directores de obra, estoy llamando, y justamente contratar eso, en caso de que no seamos nosotros, no nos alcance el tiempo, contratar directamente un director de obra o un responsable de obra, el cual me vaya a dirigir a todos los responsables o cabezas de cuadrilla. Es un tema bastante complicado ese tema porque ahí cada responsable tiene que saber mover a su gente, tiene que saber hacer rendir a su gente. Si nosotros trabajamos a un pago por jornal y no tenemos una persona responsable o no tenemos responsables de cada cuadrilla, la gente muchas veces puede hacer lo que ellos quieran en obra, tardar el tiempo que ellos quieran y llegar al punto de hacernos perder plata. Entonces, es muy importante, principalmente para obras grandes, donde se manejan varias cuadrillas, por cada cuadrilla de gente tener un responsable y que cada responsable rinda cuentas del trabajo al jefe de mano de obra y al jefe de mano de obra rendirá cuentas a la dirección de obra. Ese más o menos es el papel que se desempeña bajo este sistema de pago a jornal. Uno confía en la persona, generalmente es un capataz, y el capataz es el que hace rendir a la gente. Si uno tiene su capataz y el capataz les exige bastante a la gente que están trabajando, a los albañiles y a los maestros, también se puede trabajar bajo pago a jornal, en el cual se le paga todos los sábados directamente al personal de obra. Es demasiado importante siempre conocer los tiempos en los que utilizará el personal para ejecutar cualquier trabajo, para ejecutar cualquier actividad. Es sumamente importante que nosotros tengamos esos datos de obra. Siempre es muy útil contratar una persona que me vaya, no necesariamente contratar, ¿no? Porque no voy a contratar a una persona para esto, otra persona para esto, no. Una persona de nuestra confianza puede ir tomando notas de todos los tiempos que están requiriendo todos y cada uno de los maestros de nuestras cuadrillas. Eso es muy importante que nosotros como ingenieros o como arquitectos constructores
sepamos reconocer el trabajo que va a tener, el tiempo en cada una de las actividades que van a realizar nuestros trabajadores. Es muy importante conocer también que este tiempo de trabajo también se basa en días laborales. Eso nosotros generalmente lo contabilizamos al año. ¿Cuántos días laborales al año trabajó una persona? Es muy importante tener este tipo de planilla. Esto significa controlar los días domingo, controlar los feriados de ley, las previsiones de licencia por enfermedades, días no trabajados por factores climatológicos, en fin, vacaciones, si es que ustedes tienen algún trato con su trabajador de tomar vacaciones. Antes no era muy preocupante este tema porque hasta hace unos 5, 6, 7 añitos atrás, obras medianas para abajo, no era demasiado requerimiento, un control por el Ministerio del Trabajo, sino que hace unos 5 o 6 años atrás se le pagaba 110, 120 bolivianos a un maestro y se acordaba con eso y el trabajador a él le importaba mucho recibir su platita a finalizar de semana y no le importaba trabajar domingo. Y es más, también supe de varias empresas que hacían trabajar, por esa época hacían trabajar a la gente de 7 de la mañana hasta las 12, 12 y media, y de 1:30 hasta las 6:30. Ustedes contabilizan, había más de 8 horas diarias de trabajo, digamos, y todo el mundo decía, pero se compensan los sábados, decían, ¿no? Pero llegaban a los sábados y pasaban las 50 horas de trabajo semanal. Ahora ya no es tan así, porque en obras medianas para arriba y en obras medianas, tal vez algunas para abajo, ya la gente, inclusive hay algunos hasta que piden primas de trabajo. Ingeniero, ya voy trabajando con ustedes 2 años, por favor, no va a pagar prima, y ya uno ahí metido en problemas porque no presupuestó los beneficios para los trabajadores. Aunque no crean, ya hay una gran cantidad de trabajadores que están reclamando beneficios. Entonces es muy importante conocer. Entonces habría que darle una renumeración aparte de, como ya les pasaron digo, los 3 meses. Sí, como les digo, ahorita abocarnos netamente a lo que es rendimiento. Me voy a adelantar un poquito a su pregunta. ¿Cuál es su nombre, perdón? Kevin Ávila. Kevin, ¿usted ingeniero? Ingeniero. Bien, me voy a adelantar un poquito a lo que dice la normativa, lo que dice la ley. Lo vamos a ver, como le digo, el día lunes más a detalle. El tema de los beneficios sociales, no nos vamos a perder una sola letra de ese tema, pero más o menos a una persona que está trabajando ya un mes, ya es pasible a contratarlo con beneficios sociales. Generalmente lo que se trabaja hoy día es por proyecto. Entonces, y hay muchas, por ahí dicen, estamos en Bolivia, echa la ley, echa la trampa, dicen, ¿no? Entonces, y hay muchas maneras de cómo manejar esta situación. Si nos vamos a ciegas a lo que dice la ley, nosotros tenemos que presupuestar nuestro proyecto con todos los beneficios sociales para todas las personas que van a estar dentro del proyecto, dentro de la obra, y por el tiempo que va a durar la obra. En este caso, si es una persona que está trabajando ya 2 meses, 3 meses y hay que prescindir de su servicio por X motivo, hay que pagarle sus beneficios sociales. Le repito, más adelante vamos a ver qué tipo de beneficios se le pagan. Eso lo vamos a ver el día lunes. Hoy día solamente aboquémonos al tema de rendimiento, pero aunque sea un mes que hubiera trabajado la persona, pero se le paga, por ejemplo, si estamos hablando de aguinaldo, se le paga 2/10 de aguinaldo.
Entonces, eso ya vendría a formar parte de un beneficio social. Y los otros beneficios sociales, no quiero pasarme, es medio larguito explicarlo, por eso necesito una clase entera para explicar ese tema de los beneficios. Lo vamos a ver el día lunes, ¿ok? Listo, ingeniero. Bien. Continuando entonces con el tema, para saber todos los rendimientos que vamos a calcular de una persona o de un grupo de personas o de una cuadrilla, necesitamos conocer los días de trabajo, ir controlando, tratando de armar una planilla de todos los días laborales que ha tenido nuestra gente para controlar en forma de cuadrilla y a su vez en forma independiente. También es necesario conocer las horas trabajadas por día laboral. Les vuelvo a decir, antes uno no tenía problema con los trabajadores porque con que se les pague el 1 de mayo y el aguinaldo, quedaban contentos todos, digamos, ¿no? Ahora parece que se han metido a cursos de construcciones civiles, cursos técnicos, y ya la mayoría exigen hasta primas laborales. Después, cualquier otros días establecidos por ley y normas que regulan las actividades económicas. Entonces, tenemos en definitiva que saber cuáles son los días efectivos laborales de trabajo. Y registrarlo, no tener un libro de registro o un archivo en la computadora donde podamos nosotros registrar todos esos días y llevar un control de toda la gente que trabaja con nosotros. Nosotros podemos, al tener estos registros, mucho más si es una empresa que ya viene trabajando con un grupo de personas hace ya tiempo, ya más de un año, más de 2 años, es muy importante cuando llevan estos registros, transformarlos en tipo una base de datos. Y esa base de datos va a permitir sacar algunos índices o factores para el cual nos sea mucho más sencillo calcular el costo unitario, principalmente cuando hablamos de horas extras o recargo por trabajos nocturnos que se tengan que hacer en obra. Por ejemplo, para trabajos nocturnos, la hora nocturna o el doble turno que se le llama, tiene doble valor que una hora normal en el día. Eso es para que lo vayan tomando en cuenta. Para determinar el valor en sí de la mano de obra, tenemos que tomar muy en cuenta el rendimiento en cada una de las especialidades que nosotros estemos trabajando. Principalmente diferenciar rendimiento en obra gruesa y rendimiento en obra fina. Rendimientos en obra gruesa, tenemos que computar rendimientos en trabajadores, en fierristas, por ejemplo, en cofradores, en mano de obra para el vaciado. Cuando hablamos de fierristas, tenemos que tener muy en cuenta, por ejemplo, un fierrista, cuántos kilos de fierro se puede doblar y cortar y armar en un solo día. Ese es un dato muy importante. Los que no han estado en obra en este momento, hasta este momento no tienen la suficiente experiencia, pero anótense, este es un índice muy importante. ¿Cuántos kilos un fierrista puede cortar, doblar y armar en un solo día? ¿Cuántos kilos de fierro? Yo en el Excel que les pasé el día miércoles, en la parte donde estaban las dosificaciones, ahí al ladito les pasé una planillita de fierro, en el cual estaban también los pesos por metro, va a dar este rendimiento, llamémoslo así, este índice del kilo. Por ejemplo, un registro que yo tengo estadístico aproximado es que un fierrista al día, entre cortado, doblado y armado, está entre los 750 a 1000 kilos. Depende mucho del tipo de fierrista. O sea,
Un fierrista en un kilo puede llegar a doblarse hasta 800, 850 kilos de fierro. Eso significa que puede doblar y cortar y armar barras de 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25. Entonces, pero es un dato que ya yo tengo estadísticamente por todas las obras que se han venido desarrollando, en las que he sido partícipe. Ustedes también pueden armar la misma tablita, porque los que no han estado en obra van a estar en obra, y los que ya tienen alguna experiencia en construcciones, ya tienen por lo menos una idea, más o menos, este fierrista para todas estas columnas me tardó 2 meses, entonces de ahí tratar de sacar este índice, eso a cuántos kilos diarios, a cuántos kilos diarios equivale. Entonces es un bonito índice de rendimiento ese en los fierristas principalmente. Ahí vamos a saber si son buenos o son malos. En fin, cuando hablamos de rendimiento en cada especialidad, significa la cantidad de horas hombres necesarias para obtener una unidad de producto terminado. ¿Cuántas horas un hombre me termina 1 metro cuadrado de muro? Y en función a ese rendimiento, voy a poder saber si mi muro tiene 10 metros cuadrados, bueno, multiplico por el número de horas y voy a tardar el tiempo en que ese hombre o esa cuadrilla me van a tardar en elaborar el muro. Entonces, el rendimiento de cada especialidad, aparte de que me va a ayudar a encontrar el costo unitario, me va a ayudar también a planificar la obra para saber los tiempos de duración que va a tener cada actividad en cada cuadrilla o cada gente que esté utilizando. ¿Se entiende? Bien. Entonces, rendimiento siempre vamos a llamar las horas necesitadas por unidad de volumen. Ese va a ser el rendimiento de mano de obra. La mano de obra por cada actividad, lo que decía hace un momento, me va a determinar el tiempo requerido para terminar una actividad, sabiendo yo el volumen y el costo unitario. Siempre tenemos que hablar de costos efectivas que tienen que emplear. Aquí nosotros, cuando hablamos de 16 horas de trabajo, estamos hablando del tiempo efectivo que se utilizó para la instalación de faena y el costo unitario en el cual estamos trabajando. Siempre para encontrar el costo unitario, tenemos una formulita en la cual me dice que el jornal o salario básico siempre va a ser una variable fija. ¿Qué significa jornal o salario básico? Es el precio acordado con nuestro personal, con nuestro trabajador. Actualmente, un maestro albañil está ganando entre 140 y 150 bolivianos el día o el jornal. Se deben también aclarar bien si van a haber algunos bonos o incentivos, por ejemplo, horas extras, si van a tener algún tipo de premio, si van a tener algún tipo de bono de antigüedad, o las horas extras de trabajo. Es un factor también que se tiene que considerar y que se tiene que tomar en cuenta. Siempre en toda obra, en algún momento, van a ser importantes las horas extras. Y aquí es muy, muy delicado este tema, porque muchas veces, si no tenemos las cosas claras, principalmente en este trabajo de horas extras, y nuestro director de obra o nuestra persona responsable en la obra no tiene la suficiente experiencia para controlar a la gente, podemos estar perdiendo dinero. ¿Por qué?
la mayoría de los trabajadores van a tratar de perder tiempo durante el día, que se les pague el día completo, para llegar a horas extras que valen el doble. Ya ellos saben que sus horas extras valen el doble. Entonces, y ahí se nos convierte en un círculo vicioso en el que la gente, por no tener un buen control de nuestra gente, todos los días estén cobrando horas extras. Eso tenemos que normalizarlo y aclararlo bien a todo el personal que esté trabajando con nosotros, que las horas extras se deben pagar exclusivamente cuando haya una actividad justificada de trabajo. Mientras tanto, el que perdió tiempo en el día y quiere emplear la noche para recuperar como hora extra, naca la pirinaca. No. Tenemos que tener mucho cuidado con esa situación porque la gente se torna muchas veces hechos los vivos en ese tema. Y siempre sucede, siempre que durante el día pierden tiempo, están haciendo cosas que no deben, para el tema extra. Y donde entremos en el círculo vicioso que las horas extras se presentan todos los días, después es algo complicado parar esa situación. En definitiva, el costo horario va a ser el jornal básico más 1 más todos los factores que estemos viendo acá, dividido entre el número de horas del día. Ese vendría a ser el costo horario. J es nuestro salario básico en horas. Y a eso le sumamos todos los factores que estamos viendo en pantalla. Volvemos a continuar mencionar que el rendimiento es la cantidad de obra de alguna actividad completamente ejecutada por una cuadrilla compuesta por uno o varios operarios de diferente especialidad por unidad de recurso. Nuevamente es el tiempo por la unidad del ítem. ¿En qué nos serviría, por ejemplo, el cálculo de un rendimiento? Un ejemplo más claro, se quiere saber el tiempo que tomará construir 700 metros lineales de algo. Vamos a dar una actividad genérica. Y si sabemos que el rendimiento de la cuadrilla para realizarlo es de 503 jornadas por metro. Si queremos realizar 700 metros de algo y el rendimiento es 0.153 jornadas por metro, eso nos va a dar el total de jornadas, que son 107.1 jornadas, y con eso tenemos calculado y eso nos va a permitir indicar nuestro trabajo total. Y en función de esa planificación del trabajo total, podemos ir viendo en qué o cuánto vamos a invertir en mano de obra. Lo que significa, como conclusión de todo esto, que con el rendimiento real específico de una persona o de una cuadrilla de cada uno de trabajo. Es importante principalmente predecir los tiempos porque nos va a permitir obtener una buena planificación de nuestro proyecto, una muy buena planificación de nuestra obra. Hay algunos factores que nos permiten o que nos afectan, mejor dicho, al rendimiento de la mano de obra. No es tan sencillo encontrar cada uno de estos factores, pero, por ejemplo, tenemos que, si estamos como directores de obra, tenemos que estar siempre al pendiente del clima en el cual estamos en el día a día.
adelantarnos siempre a esa situación nosotros como directores de obra y que estamos registrando todo lo que hace nuestra gente en la obra, tenemos que estar al tanto qué día va a llover, qué día no va a llover, cómo va a ser la semana, si va a haber viento, si no va a haber viento, si se va a trabajar en altura y hay viento, cómo nos afecta. O sea, toda la parte climatológica es un punto que tenemos que tenerlo en nuestra agenda. Siempre tenemos que saber y estar al tanto qué tipo de clima es el que se presenta el día a día y el día, adelantarnos al día siguiente. ¿Qué tipo de equipamiento cuentan los operarios? ¿Qué tipo de herramientas? Si su EPP les va a permitir hacer un buen trabajo, un buen rendimiento. O sea, ¿qué tipo de herramientas me están ocupando la gente de obra? Porque no manejan, no se consigue el mismo rendimiento una persona que está haciendo un trabajo artesanal que una persona que está haciendo un trabajo ya con tecnología o con equipo y maquinaria en obra. También o sea, se toma muy en cuenta el tipo de contrato o el tipo de trato que se tengan los trabajadores. Si estamos trabajando con un personal a obra vendida, por ejemplo, hablando de obras pequeñas, un maestro albañil en el cual le decimos, mira, tengo esta casita de un piso, ¿a cómo me cobras el metro cuadrado de construcción? Ingeniero, le voy a cobrar a $100, $90, con todo, instalaciones más. Entonces, en ese caso, el trabajador lo más común que va a hacer es avanzar lo que él pueda, porque ya está trabajando sobre un precio neto. En ese caso, depende mucho del tipo de trabajador, porque con tal de terminarlo temprano esa obra, porque ya firmó contrato, si estamos hablando de muro, se puede quedar hasta la noche más y en un día me levanta 20, 25 metros cuadrados de muro. Entonces, influye mucho los aspectos laborales que vayamos a tener con el personal. ¿Qué tipo de actividades? Bueno, ya hemos dicho desde el comienzo, nosotros tenemos que tener nuestro catálogo de obras o nuestro listado de ítems bien claro y saber más o menos, a grosso modo, si estamos trabajando con un grupo de personas hace bastante tiempo, saber a grosso modo cuánto se tarda aproximadamente en cada una de las actividades que van a hacer. Para las personas que tienen ya grupos de personas o cuadrillas de personas trabajando ya hace un tiempo atrás, es más fácil identificar los problemas y las duraciones de los tiempos de cada actividad. Para una persona que recién está comenzando en el tema de la construcción y recién quiere dedicarse a ser constructor y recién está consiguiendo gente, va a tener que sufrirla un poco, va a tener que sacrificarse un poco, sacrificar más horas de trabajo en campo y controlar al personal, principalmente a los nuevos que están ingresando o la gente que recién están conociendo. Ya una vez tengan un poco de experiencia y un poco más se conozcan con el personal que están trabajando para ustedes, ya van a saber quién es flojo, quién no es flojo, quién rinde, quién no rinde, qué maestro es bueno, qué maestro se le necesita dar un empujón, en fin, eso lo dice el tiempo de trabajo con el que se está desarrollando. Y muchas veces influye mucho la persona que me está controlando. Hace un momento atrás les comentaba que si mi capataz o la persona que me está controlando, los trabajadores, no tiene la suficiente experiencia, pues los trabajadores van a hacer lo que ellos vean conveniente y van a tardarse el tiempo que sea conveniente y van a hacer lo que ellos quieren. Varios memes han pasado, me imagino que sí los han visto. Cuando el arquitecto o el ingeniero no está en obra, esto hacen los trabajadores, se lo ve cantando, tocando instrumentos, escobas como instrumentos, jugando pelota, en fin. La persona que se encargue de controlar a la gente tiene que ser una persona bastante responsable, con el objetivo bien claro y estricto. Si no es estricto, olvídense.
para que nosotros podamos para que podamos determinar el rendimiento de la gente que trabaja con nosotros, podemos optar primero por descomponer cada una de las actividades. Les comunico, les aclaro, la persona que se vaya a dedicar a armar análisis de precio unitario y no conozca rendimiento de la gente con la que está trabajando, es realmente complicado y difícil este cómputo. Nosotros en la construcción prácticamente es una industria de proceso y cada una de las actividades que componen nuestro presupuesto, que componen la ejecución del proyecto, es una composición de proceso de construcción. Si nosotros vamos a un muro de ladrillo cerámico de 6 huecos, esto es la actividad muro de ladrillo de cerámica 6 huecos, es una composición de varios subprocesos que tenemos que conocerlos a detalle para poder determinar tiempos de avance o tiempos de rendimiento. Entonces, prácticamente si nosotros conocemos a detalle todas las actividades que se van a hacer, pues nos va a ayudar bastante para conocer el rendimiento, la descomposición de cada una de las actividades que componen el presupuesto que estamos analizando. Existen varios métodos para calcular el rendimiento en el trabajo. Y existen también, si ustedes se entran a internet, existen infinidad de planillas de rendimiento de personal, pero es un poquito riesgoso si nosotros queremos calcular rendimientos unitarios de personal con los rendimientos de las revistas o con los rendimientos del internet, o en fin. Nosotros tenemos que calcular el rendimiento de la gente que está trabajando con nosotros, porque ese es el que realmente cuenta. Los otros rendimientos nos pueden servir a nosotros como parámetros para saber si nuestra gente está mejor que los de la revista o está peor que los de la revista. ¿Me entienden? Los rendimientos que obtengamos nosotros en internet, en la revista El Constructor, nos pueden servir de referencia para esta situación. Pero algunos de los métodos que se utilizan para calcular el rendimiento de cada una de las personas es la experiencia. Siempre lo pongo de primero ese tema. La experiencia que tenga la gente, que tenga el personal, y nosotros la experiencia que tengamos controlando a ese personal, nos va a ayudar, yo creo que de la manera poco más exacta que cualquier otra metodología que podamos estar trabajando. Y mejor aún si estamos construyendo proyectos o ejecutando proyectos que tienen una similitud. Entonces, ahí vamos a conocer con mayor exactitud el tema de los rendimientos. La experiencia en construcción dice mucho. Siempre recomiendo yo a una persona que recién va a iniciarse en el tema de ser constructor, que lo importante, el punto álgido de ganar o perder plata, es saber controlar a la gente. Y lamentablemente en nuestro medio, los ingenieros que están acá y que seguramente han estado en obra lo deben conocer el tema, pero nuestra gente acá no es responsable, no es seria con su trabajo. Y ellos donde puedan sacar ventaja, lo hacen. Y si nosotros como responsables los dejamos con esa ventaja, no hay el respectivo control, se puede complicar la situación de la gente. Nosotros, para llegar y utilizar esa experiencia a nuestro favor,
los que no han estado en obra todavía o los que ya están en obra recientemente deben armar su libro de anotaciones o su libro de planillas o en Excel, todo el mismo, la misma experiencia que nos vienen acompañando. Entonces, la experiencia que nosotros vayamos a utilizar como una metodología para calcular el rendimiento de trabajo es muy importante, es la más importante de todas las metodologías que podemos mencionar. Proceso de estimación de rendimiento de mano de obra por cada actividad. Nosotros, otra metodología que hay fue la que nombré hace un momentito atrás. Cada actividad que haya, podemos separarla en proceso y estimar para cada proceso de cada persona, podemos estimar sus tiempos de duración comparado con los volúmenes de avance. Entonces, y de ahí poder calcular con mayor exactitud los rendimientos. Eso se llamaría una información documental, o sea, como hacer una investigación. Nos vamos a obra y hacemos las anotaciones y registros debidos del avance diario de cada persona y en función a eso tratar de sacar los cómputos necesarios, los cálculos necesarios para obtener el rendimiento o de la cuadrilla o rendimiento de cada una de los trabajadores. Si nosotros llevamos un control de cada uno de los trabajadores, de lo que avanza día a día en cada una de las actividades que han ejecutado durante ese día, podemos llevar datos estadísticos y trabajar con desviaciones estándar. Una desviación estándar es más o menos los picos que hay, las desviaciones que hay entre uno y otro para que sean comparados los rendimientos que tenemos. Es un trabajo, llamémoslo un poquito más científico, digamos, ¿no? Entonces, pero no deja de ser importante. Eso es lo que tendríamos que tener una persona o un grupo de personas específico para controlar los rendimientos de cada una de la gente. Los rendimientos, si llevamos un control así detallado de cada una de las personas y vamos llevando registros documentados con cálculos estadísticos y todo, en varios casos vamos a encontrar de que no tienen el mismo rendimiento si se trabaja en una obra con un tipo de material y después en otra obra utilizamos otra gente, vamos a encontrar otro tipo de rendimiento. O sea, con esto les quiero decir que los rendimientos entre trabajadores nunca son los mismos. Siempre hay diferencias entre unos y otros trabajadores, lo cual nos hace un poquito más complicado controlar independientemente. Tendríamos que hacer un control independiente y hacer un seguimiento durante unas 2, 3, 4, 5 obras y en base a eso sacar promedio. O sea, es un trabajo más científico el que tenemos que hacer y yo estoy seguro que muchas de las empresas no hacen ese trabajo así a fondo. Lo que utilizan es netamente experiencia. Tengo esta cuadrilla y tengo 100 metros cuadrados de muro, me avanza por cuadrilla que me avance 10, 12 metros cuadrados de muro, me voy a tardar tantos días. Y en base a esa experiencia es lo que se van armando ya los rendimientos en las planillas de análisis de precio unitario. Llevar el control de los rendimientos a través de métodos estadísticos, como les digo, difícilmente las empresas lo hacen, pero se podría llevar de una manera más científica este tema. Otra metodología que hay es, en vez de llevar registros y se analizan cada uno de los tiempos y los movimientos que hay, puede ser del global de la cuadrilla, cuánto tarda una cuadrilla en ejecutar una actividad global, o sea, tiempos globales que estemos trabajando. Un maestro y 2 ayudantes me pueden armar, o me pueden
colocar un piso hasta 10, 12 metros al día. Entonces, y depende mucho de las cuadrillas de trabajo que estemos analizando. Una cuadrilla de trabajo es la cantidad de personas que hay para ejecutar una actividad. Pueden ser una cuadrilla, puede estar compuesta por 2 maestros, un ayudante, 3 maestros, 4 ayudantes, en fin, depende mucho del volumen de mano de obra que se esté utilizando. También otra metodología que se utiliza para encontrar rendimiento es a través de mediciones directas en obras similares. Estoy hablando medición directa global. Tengo 10 casitas de 100 metros cuadrados y estos trabajadores se hacen por cada casa en 90 días. Entonces, aproximadamente ya con esos rendimientos así, por mediciones de obras similares, ya puedo sacar más o menos cuántas cuadrillas voy a utilizar y cuánto tiempo voy a tardar en ejecutar las viviendas que estoy trabajando. Existen algunos procedimientos para encontrar estos análisis de tiempos y movimientos. Uno, dividir la tarea en pasos o en procesos, como dije al comienzo, desde el acarreo hasta el trabajo en la actividad principal que se esté midiendo. O sea, tenemos que conocer todos y cada uno de los procesos de la actividad que queramos medir, y desde el punto de partida hasta que finalice la actividad, cuánto tiempo duró. Como segundo punto, cada paso se obtiene de las fuentes indicadas anteriormente, o sea, el registro que llevemos de los pasos. Se calcula individualmente el tiempo por cada uno de los trabajadores, si estamos utilizando 2 maestros, si estamos utilizando un maestro con su ayudante, en fin, se calcula el tiempo individualmente para tener una mayor exactitud de los cálculos que estemos haciendo. Como número 4, se suma el tiempo total de todos los pasos, y si se midió el tiempo directamente en obra, entonces se divide por 0,40 para obtener el rendimiento de la productividad real. Este valor de 0,40 es un valor que a ver, en Estados Unidos se han hecho varios estudios en el cual el factor de 0,40, yo lo multiplico por los rendimientos que calcule y voy a tener el rendimiento real de acuerdo a tiempos productivos y tiempos improductivos. ¿Qué quiere decir este 0,40? Que el 40% del tiempo es perdido por los trabajadores, ya sea que se pararon a descansar un ratito, ya sea que se pararon a fumar un puchito, ya sea que decidieron ir a tomar agua porque se cansaron. Entonces, el trabajador durante todo el día tiene sus tiempos de ocio, tiene sus tiempos de descanso. Entonces, es por esta razón que este 0,40 me disminuye la productividad del tiempo real. Al tiempo que yo calcule aquí se lo divide, ¿no? En realidad debería ser, se lo multiplica por el tiempo real. Enseguida vamos a ver un ejemplo de esta situación. Pero la productividad generalmente la contabilizan con un 40% disminuida en todo lo que es el tema rendimiento, mano de obra. Depende mucho de la gente, porque esto es generalizando, ¿no? Pero hay trabajadores que son buenos, que no pierden tiempo, y como que hay trabajadores que realmente no dan ganas ni de trabajar con ellos, ¿no? Entonces, pero común denominador es que este 0,40 es un factor de productividad real que se le tiene que afectar al rendimiento de la mano de obra. Vamos a ver un ejemplo. Me dice calcular el rendimiento unitario de colocado de ladrillo cerámico de 6 huecos
con un maestro y un ayudante. Fíjense que ya tengo una cuadrilla compuesta por un maestro y un ayudante. Seis huecos con las dimensiones que vemos en pantalla. Tenemos la altura total del muro, 3 metros lineales. Tenemos una superficie total de 11.31 metros cuadrados. Es la superficie total del muro de ladrillo cerámico. Sabemos por el cómputo de materiales que vimos en la anterior clase que le entran 25 piezas por metro cuadrado, 25 piezas de ladrillo por metro cuadrado de muro, y cemento y arenilla son esos datos. O sea, los materiales siempre los vamos a tener como datos. Más adelante vamos a saber para qué nos sirven. El acopio de materiales quiere decir hasta este punto de colocado de los ladrillos hasta el lugar donde nos dejaron los camioneros, los ladrillos, hay como 15 metros. Es un dato que tenemos, siempre lo manejamos de obra, ese dato. Entonces, tenemos 15 metros del lugar de acopio hasta el lugar de colocado de los ladrillos. Bueno, paso número 1, lo que tenemos que hacer es dividir las tareas en pasos y al mismo tiempo individualizar lo que es el trabajo de maestros y lo que es el trabajo de ayudantes. Por lo tanto, hacemos las subtareas que componen el colocado de los ladrillos cerámicos. Una subtarea 1 es acarreo de los ladrillos. Tengo que acarrearlos del lugar de acopio hasta el lugar de colocado de ladrillos. Tengo que humedecer los ladrillos. Preparar la mezcla con mortero 1-4. Replantear el muro. Inicio el colocado de ladrillos con juntas de mortero. Y hay una actividad más que es el armado de los andamios, que no está colocado. Se lo voy a corregir para la siguiente, para cuando se los tenga que mandar hoy día, yo creo. Entonces, esas 6 actividades, tomando en cuenta el armado del andamio, porque el muro mide 3 metros de alto, por lo tanto, hay que armar andamio. Paso número 2, se obtiene de las fuentes indicadas cada uno de los componentes según la mano de obra utilizada. Eso significa dividir lo que corresponde al ayudante de lo que corresponde al maestro. Entonces, el acarreo de los ladrillos le corresponde al ayudante. Humedecer los ladrillos le corresponde al ayudante. Preparar la mezcla le corresponde al ayudante. Replantear el muro le corresponde al maestro. Preparado de andamios, aquí sí ya está colocado el preparado de andamios, le corresponde a ambos, al maestro y al ayudante. Y el inicio de colocado de los ladrillos con junta de mortero le corresponde al maestro. Si se dan cuenta, hemos hecho un reconocimiento de todos y cada uno de los pasos que se tienen que seguir para computar la tarea específica y el rendimiento específico de cada componente de la cuadrilla. En este caso, es un maestro y un ayudante. Paso número 3. Se calcula el tiempo individualmente o de forma unitaria y se multiplica la repetición por dicho caso por el total de metros cuadrados para obtener un tiempo total. Vamos a los tiempos del ayudante. O sea, separemos momentáneamente al maestro albañil y agarremos el rendimiento del ayudante. El acarreo de ladrillo, humedecer los ladrillos, preparado de andamio, eso es un trabajo que lo hace el ayudante directamente, esto, como todas las unidades en la Yuco. Y el acarreo de carretillas, por carretilla, más o menos con las dimensiones que vemos ahí, de 80 por 64, tenemos que a cada carretilla de estas le entran 28 ladrillos.
Tiempo de ciclo de acarreo, por ahí mi alarife en obra se paró y me controló más o menos 5 minutos por carretillada. O sea, ir, cargar las 28 piezas de ladrillo, recorrer los 15 metros y descargar las 28 piezas de ladrillo y volver hasta el centro de acopio, más o menos 5 minutos por carretilla. Medio flojito el tipo, pero se registró eso. Tiempo de remojo de los ladrillos, aproximadamente a un balde le entran algo de 8 piezas. Si se tienen 2 baldes, tenemos 16 piezas de 1 minuto más o menos que les va a tomar las 16 piezas colocarlas en los 2 baldes. Tiempo de preparado del andamio. Para los 11.31 metros, o sea, todo el muro completo, más o menos 40 minutos de trabajo. Cantidad de ladrillos, 25 ladrillos por 11.31 metros, más o menos son 283 ladrillos que tiene que colocar el maestro y tiene que transportar, acarrear y humedecer el ayudante. Entonces, este es un dato muy importante porque nos puede ayudar en función a los ladrillos, calcular el tiempo de trabajo. ¿Y cómo qué? Si tenemos 283 ladrillos dividido entre 28 acarreadas, entre 28 ladrillos por acarreada, nos da el número de acarreadas que vamos a tener de ladrillo, el número de acarreo de ladrillo, por 5 minutos por acarreo, y a eso le sumamos el tiempo que va a llevar en humedecer las piezas. Son 283 dividido 16 piezas, es el tiempo por 1 minuto de humedecer. Eso nos da el tiempo más o menos de acarreo, y entre acarrear y humedecer las piezas de ladrillo, aproximadamente 68.22 minutos para todo. Tiempo de mezclado y más acarreo. Bueno, vámonos al tiempo de mezclado. Una bolsa de cemento, generalmente cuando no se usa mezcladora, tienen los ayudantes tienden a preparar la mezcla en el piso. Le colocan una capa de ladrillo y sobre esto vacían la arenilla, y siempre lo vacían por una bolsa de cemento. Ustedes, cuando estén en obra y preguntan a los que ya están en obra, siempre el ayudante le dice al maestro: ¿cuánto me preparo? ¿Preparaste media bolsa? ¿O preparaste una bolsa entera? ¿O preparaste cuarto de bolsa? Entonces, en función a este lenguaje que ellos tienen, más o menos una bolsa de cemento, el preparado de mezcla para una bolsa de cemento, les toma aproximadamente 20 minutos entre preparar la cama donde va a ir la mezcla, a traer la arenilla, poner la bolsa de cemento, a echarle agua y empezar a mezclar. Más o menos 20, 25 minutos. Trabajemos con 20 minutos. Si tenemos que el dato de que 8.88 kilogramos por metro cuadrado por 11.31, vamos a utilizar para ese muro 100.43 kilos de cemento. ¿Eso cuánto corresponde? Lo dividimos entre 50 y corresponde a 2 bolsas para los 11.32 metros cúbicos. Si tenemos 2 bolsas para preparar y una preparada de una bolsa la hacen en 20 minutos, pues para 2 bolsas, para todo el tema lo van a hacer en 40.17 minutos. Entonces tenemos tiempo total de mezclado más acarreo, 68 minutos el acarreo más la humedecida, 40.17 el preparado de la mezcla, más 40 minutos el preparado de los andamios. Tiempo de mezclado del acarreo total, 148.39 minutos. Eso lo convertimos ahora.
son más o menos 2.48 horas que va a tardar en hacer todos esos trabajos un ayudante. Rendimiento unitario, ahí vemos que tiempo efectivo 0.22 horas por metro cuadrado. Y aquí viene el 40% que yo le voy a dedicar a cada uno de los trabajadores, incrementando o por pérdida de tiempo o por pérdida de cualquier o por ociosidad, por tiempo improductivo se le llama. Entonces multiplicamos los 0.22 por el factor de 1.40. Implica que este tiempo efectivo me va a incrementar. Si ustedes entran a cualquier, en la revista El Constructor, no sé, no he visto yo los rendimientos actuales, pero debe haber muro de ladrillo cerámico. No sé cuánto estará en la revista El Constructor ahorita. Si buscan en internet, aproximadamente está en 0.30, 0.29 horas por metro cuadrado el rendimiento. Aquí hemos sacado más o menos 0.31 horas de ayudante. Ojo, estamos viendo solamente el ayudante. Lo mismo con el maestro. Identificamos las actividades del maestro, que es el andamio, porque el maestro también ayuda en el tema del andamio, replanteo y levantamiento del muro. Todos los maestros, principalmente si ya los conocemos, más o menos tienen una velocidad de colocado de ladrillo. O sea, el ayudante le pone ya en la bacha, en la gaveta, le pone la mezcla, y el maestro lo que tiene que hacer es sacar la mezcla después de haber replanteado, ya lo tiene todo el murito replanteado. Entonces, lo único que tiene que hacer es sacar mezcla y colocar ladrillo. Más o menos a una velocidad de 29 piezas por hora. Los que están haciendo en este momento obras, esta es una base de partida para que controlen a su gente. En una hora, ¿cuántas piezas de ladrillo se colocan? Si alguno se colocó 30, 40, tienen un buen trabajador con ustedes. Si se colocó menos de 29 piezas por hora, ya estamos mal con el rendimiento, tienen que exigirle más a su gente. Entonces, si tenemos ese dato, el preparado de andamio, 30 minutos aproximadamente, total de piezas de ladrillo a colocar, 283 piezas, tiempo total de colocado de muro, las 283 divididas las 29, tenemos 9.76 horas. En 9.76 horas se va a colocar los 11.31. Fíjense que más o menos tiene aproximadamente el rendimiento de un día de trabajo. Un día de trabajo yo les había dicho que tiene 10 a 12 metros cuadrados por trabajador. Más o menos me está guardando relación. Aquí estamos sacando 9.76 horas para 11.31 metros cuadrados. Tiempo total de colocado de andamio, 30, son 0, media hora más o menos. Aproximadamente 10.25 horas, que es la suma de 9.76 más 0.50. Tenemos que es 10.25 dividido entre el total y tenemos 0.91 horas por metro cuadrado como tiempo efectivo de trabajo. A este tiempo efectivo le aumentamos las horas improductivas del tipo y más o menos tenemos 0.91 por 1.40. Tenemos un rendimiento de 1 hora con 27 minutos, 1.27 horas por metro cuadrado. Ese sería el rendimiento real que se tiene que manejar por cada uno de los maestros. Lo mismo se puede hacer cuando trabajamos cuadrillas de personal. Si tenemos más gente, este rendimiento puede ser que mejore, pero siempre estamos en un rango entre 1.25 y 1.30, más o menos 1.35 en cuestión de el colocado de los ladrillos, hablando del muro de ladrillo cerámico. Pues bien,
Aquí ya tenemos, fíjense, ya está tomando forma nuestra planilla de análisis de precios unitarios. Anteriormente teníamos ladrillo cerámico 25 piezas, arenilla 0.27, cemento Portland con los precios que calculamos la anterior vez. Y ahora hemos utilizado un albañil y un ayudante. Por lo tanto, ya tenemos que para el albañil es 1.27 horas por metro cuadrado y para el ayudante es 0.31 horas por metro cuadrado. ¿Cuánto corresponde ahora el precio unitario, tanto de maestro como de ayudante? Pues lo calculamos. Un maestro actualmente está ganando 150 bolivianos por día. Son 6 días, son 900 bolivianos la semana. El maestro albañil llega los sábados y él espera recibir sus 900 bolivianos si es que ha cumplido con todas las condiciones laborales de la semana de trabajo. Eso lo dividimos entre 6.96 y tenemos que al finalizar la semana el trabajador ha recibido 129.31 dólares por semana, por esa semana de trabajo. Pues bien, aquí vamos a mencionar la Ley General del Trabajo en su artículo 46. Me dice lo siguiente: la jornada efectiva de trabajo no excederá de 8 horas por día y de 48 horas por semana. La jornada nocturna no excederá de 7 horas, entendiéndose por trabajo nocturno al que practica entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana. Se exceptúa de esta disposición al trabajo de las empresas periodísticas que están sometidas a reglamentación especial. La jornada de mujeres y menores de 18 años no excederá de 40 horas por semana. Quiere decir que nosotros debemos estar acorde a la ley. Por lo tanto, si este señor albañil, este señor maestro me trabajó 129.31 dólares por semana, lo divido ese valor entre los 48 horas por semana y tengo más o menos 2.69 dólares por hora que me tendría que estar ganando este señor albañil. Ahora bien, aquí viene lo que alguien me preguntaba por ahí. Ingeniero, pero los trabajadores pues trabajan de esta hora a esta hora. Sí, efectivamente, nosotros este precio de acá lo tendríamos que hacer disminuir si estas horas, en vez de que sean 48 horas a la semana, si trabajan 50, 55 horas a la semana, ¿no es cierto? Pero legalmente, por la Ley General del Trabajo, las personas deben trabajar máximo 48 horas semanales. Si ustedes sacan cuenta cuántas horas trabajan a la semana y calculémoslo ahorita, vamos a ver, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Generalmente trabajan desde las 7:30 hasta las 12:30. Son más o menos 5 horas, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30. Son 5 horas en la mañana. En las tardes trabajan desde la 1 hasta las 6 de la tarde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son otras 5 horas. Son 10 horas. De lunes a viernes son 5 días. Hasta ahí van 50 horas. Y los sábados me trabajan de 8 a 12 del mediodía. Entonces son 54 horas que las personas estarían trabajando por semana. Eso está totalmente fuera de la ley, pero sin embargo hay contratistas que todavía lo siguen haciendo para obtener un mejor rendimiento de la gente. Obviamente ellos van a avanzar más y al avanzar más van a aprovechar más el costo horario de cada uno de los trabajadores. No sé si se entiende eso para la persona que me preguntó. Sí, pero... Entonces,
Ya sabemos que por ley se trabajan 48 horas semanales, llueva o truene. Para el ayudante es exactamente el mismo mecanismo. Se trabaja 100 bolivianos por día, por los 6 días a la semana son 600 bolivianos, dividido 6,96 y tenemos que el ayudante gana 86.21 dólares por semana. Eso lo dividimos entre 48 y obtenemos que el ayudante, el costo horario del ayudante es, perdón, es 1.80 dólares por hora. Estamos hablando de costo unitario. 2.69 dólares por hora. La hora del maestro cuesta 2.69 y la hora del ayudante cuesta 1.80 dólares. Pues bien, ahí armamos ya está tomando más cuerpo aún más cuerpo nuestra planilla de análisis de precios unitarios, en el cual tenemos que nuestro albañil para muro de ladrillo adobito de 6 huecos está tomando 1.27 por 2.69, tenemos 3.42 dólares por metro cuadrado me está costando el albañil. El ayudante 0.31 horas por metro cuadrado su rendimiento a 1.80 dólares por hora y tenemos que el ayudante me está costando 0.56 dólares por metro cuadrado. ¿Se entiende? Sí. Hasta ahí nosotros tenemos ya prácticamente nuestro subtotal de mano de obra y el mismo procedimiento debe hacerse para todas y cada una de las actividades que estemos tomando en cuenta en nuestro presupuesto. Si hay alguna pregunta, les rogaría que me la hagan en este momento para poder ver si está todo claro o ha habido algún pequeño, o si hay alguna duda respecto a lo que hemos hablado hoy día. Ingeniero, todo eso lo